Creo que debe ser obvio a todos que la esposa no es responsable por los errores que comete el marido en sus decisiones. Cada uno es responsable delante de Dios por sus propias acciones y decisiones. Por supuesto, si el marido le ordene hacer algo claramente contrario a la voluntad de Dios, la mujer no debe obedecer al marido, sino a Dios, cumpliendo con el principio bíblico que encontramos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 29, donde el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron a las autoridades judías: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero que consideremos ahora algunos problemas comunes que resultan en algunas mujeres, especialmente en cuanto a esto de la sumisión al marido y el ser ayuda idónea para su esposo. Primeramente, muchas veces encontramos que hay rebeldía en el corazón de la mujer contra los deseos del marido, y esto es causado sencillamente por el egoísmo, porque ella quiere lo que quiere y sencillamente no quiere sujetarse a lo que el marido ha decidido. Esto es claramente contrario a las enseñanzas de Cristo que hemos estado estudiando, al principio de la sumisión al marido. También he observado en algunas hermanas que les falta la confianza en el marido, en las decisiones que él hace, en la forma en que él ejerce la disciplina en el hogar, aun en la provisión que hace de las necesidades del hogar. A veces es debida a esta falta de confianza y a veces no. Pero el hecho es que el marido tiene estas responsabilidades y la mujer cristiana debe estar sujeta a él, a pesar de la tal vez desconfianza, podemos decir que tiene, o falta de confianza que tiene en él. Claro que si ella encuentra alguna debilidad donde le puede ayudar, lo debe hacer. Si ella puede complementar lo que hace el marido, ella debe hacerlo. En cuanto a la disciplina en el hogar, no lo debe dejar todo en manos de él, sino que ella también puede complementar, puede suplementar, puede ayudarle en este aspecto de su responsabilidad y aun en las provisiones necesarias para el hogar. También a veces encontramos sencillamente un espíritu contencioso. Hay algunas personas, algunas mujeres, que prefieren contender y no sujetarse. En Proverbios capítulo 19 y el versículo 13, las Escrituras nos hablan de esta situación. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Hay algunas mujeres que sencillamente irritan día tras día a sus maridos con ese espíritu contencioso, como gotera continua, que no deja en paz nunca, sino que sigue irritando y molestando hasta realmente terminar con la paciencia del marido. Esto es totalmente contrario al espíritu cristiano que Dios desea de la mujer cristiana, de la esposa sujeta a su marido, la esposa que es ayuda idónea. Otras mujeres la pasan resentidas toda la vida con sus maridos porque él tiene la autoridad y ella la quiere. Y esto es generalmente causado por el orgullo. Tal vez ella cree que sabe más que él. Ella cree que debe tener la autoridad. Ella cree que debe mandar ella, que se debe cumplir lo que ella quiere. Nuevamente, este problema es causado por no seguir el principio bíblico. Y luego, en algunas personas encontramos que no hay contentamiento en el corazón. No han aprendido a vivir con lo que Dios les ha dado. No han aprendido el secreto que el apóstol Pablo menciona en Filipenses capítulo 4, por medio del poder de Cristo, vivir en toda circunstancia. Él dice en el versículo 11 de Filipenses 4,
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esta es la actitud que Dios desea ver en toda persona, y especialmente en relación a ser ayuda idónea para su marido y estar sujeta a él. Esto se refiere a la esposa cristiana. El estar contenta, aprender el contentamiento en el corazón, sea cual sea su circunstancia. Enseguida queremos presentar algunos principios bíblicos para tratar con esposos que no sean cristianos. Lamentablemente, muchas personas no tienen el gozo de tener un hogar cristiano, porque el marido o la esposa en algunos casos no son cristianos. Y siendo esto el caso, naturalmente no se trata de un hogar cristiano, porque ambos, el esposo y la esposa, tienen que ser cristianos fieles para tener un hogar completamente, íntegramente cristiano. Pero la esposa, la mujer que está casada con un hombre que no sea cristiano, tiene un desafío muy grande, y realmente reconocemos que es una carga la que tiene que llevar, pero su alma vale la pena que usted aprenda estos principios bíblicos y aprenda a lograr la paz al grado que sea posible en su hogar por seguir las instrucciones bíblicas. La Biblia siempre enseña, aunque no sea cristiano su esposo, que usted debe estar sujeta a él. En 1 Pedro, capítulo 3 y el versículo 1, la Biblia dice: Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es su responsabilidad, aunque su marido no crea a la palabra de Dios, aunque sea incrédulo, totalmente incrédulo. Su responsabilidad es siempre estar sujeta a él y tratar por medio de su ejemplo de ganarlo. Segundo, usted debe amar a su marido como Cristo le ama. En 1 Juan capítulo 4 y en el versículo 19. Y esto es algo que todos debemos recordar en nuestra vida en relación a toda persona que sea desagradable, que no sea cristiana, que nos maltrate. 1 Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos recordar que Cristo nos amó cuando no éramos amables. Debemos recordar que Cristo se sacrificó por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos, cuando al contrario luchábamos contra Él, estábamos tratando de hacer nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Algunos de nosotros hasta blasfemábamos contra Dios, pero a pesar de esto Cristo nos amó y nos sigue amando y sigue amando a todos. Y nosotros aprendimos el amor de Él. Usted debe amar a su marido de esta manera. Quizá él también responda con amor legítimo, amor verdadero. Otro principio que encontramos en la Biblia para la esposa de un marido que no sea cristiano es la respuesta suave. En 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 4, el texto lo dice así: en vez de enfatizar el peinado y su atavío externo, adornos y todo esto, la mujer cristiana debe enfatizar el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En Proverbios capítulo 15 y el versículo 1, la sabiduría de las Escrituras nos dice cómo responder a palabra áspera, cómo responder a la ira del marido incrédulo. La blanda respuesta quita la ira,
mas la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta blanda es la que usted debe practicar en la presencia de la ira de su marido incrédulo. La palabra áspera que sale de la boca de él, usted debe responderle con palabra blanda, porque si usted responde con palabra áspera, solamente hará subir el furor de él. Si usted desea la paz en su hogar, depende de usted, estimada hermana, depende de usted responder con respuesta blanda, suave, dulce, de amor, con un espíritu afable y apacible. Vístase